Lumas Kane no estaba previsto para nada. Cuando él va a Puerto Rico, le Sí, tocó ir en elecciones y había muchos carteles que decía Pa' fuera Luma. fuera Luma. Y Y yo, pero pues, ¿qué pasó, pues? No he llegado, que ya me están votando. para que vean que a veces hay que pensar las cosas cuando uno habla porque Sí. uno no sabe quién está al pero lado de uno. rápido me explicaron, rápido. Yeah. Y se volvió como el chiste que siempre cuento de Puerto Rico. ¿Qué me puedes decir de tu primera clase, de esa experiencia en Dubái? Porque no fue ni en París. No, y O sea, fue en además, Dubái. tú puedes Muy buen lema. disfrutártelo, puedes hacer tu bailecito, puedes joder un poquito, pero yo igualito allá ponía mis reggaetones, bailaba solo, pero bueno, Ahorita lo dijiste, tú siempre has caminado en contra de la corriente. mi personalidad nunca ha sido muy clásica tampoco. No he sido así como que súper parecido a todos mis amigos. De eso vamos a llegar, Siempre he salido un poquito de lo común, y justamente ese 5% o 3% o poco importa el porciento de gente que está ahí escupiendo veneno, los que están mal son ellos. Y también que había mucha gente como malintencionada y que, ay, por favor, sal del closet, papi, que no sé qué. Yo, ¿y quién te dijo que yo estoy en el closet? Eres tú el que crees que estoy en el closet, yo no estoy en ningún lado. Yo estoy fuera, fuera. El hecho de que no lo grite a los cuatro vientos no tiene que ver, porque eso también la gente que tiene que estar metida en la vida de la gente, de las otras personas. Incluso cuando la conocí, yo mejor no le digo que es de pequeñito, porque dígame si piensa que la estoy llamando vieja. Y yo digo, siempre me has gustado. No, pero yo tenía póster de Thalía y todo, hasta que se me aguó el guarapo, como dicen en Venezuela. Hasta que ya. Sí, hasta que ya. Salió aquel niño. Exactamente. Salió aquel niño, y eso fue lo que pasó en ese momento. También como que despertó todo aquello que yo había vivido, todas las discusiones que había tenido, y que me motivó también a hablar de quién soy, hablar de todos estos temas, de la comunidad, etc. Ese fue el empujoncito. Ese fue uno de los empujones. ¿Qué dice mi gente? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos esté viendo. Aquí estamos en un episodio más de La Grasa. Mano, con un placer. Esto sí que no me lo esperaba. Mi esposa me lo propuso y no me atrevía. Pero aquí se dio. Él siempre conmigo diciendo que sí. Aquí tenemos a Javier de Lumas Kane. Hola Jerry, muchas gracias por invitarme, y hola a toda la gente linda que me ve por ahí. Gracias, estoy súper contento de estar aquí contigo. Si supiera que cuando Yanin me lo propuso, yo dije, no, es que él tiene tanto trabajo que voy a andar molestándolo yo. No, chico, qué molestando. Yo contento de compartir con todos. Mano, tuvo un placer, un honor y bueno, tú sabes, ya tú me conoces atrás de cámaras. Yo, Javier, la grasa es, mano, yo quiero conocer no el pasado, sino los sacrificios que las personas hacen. Porque todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo ve a Javier Lumas. Es grande, ¿verdad? Famoso, importante. Pero nadie vio o nadie ve los sacrificios que tú haces, los viajes que tienes que dar. Más o menos la grasa es eso, ¿me entiendes? La grasa es empezar a que la gente no mire nomás cómo se ve, qué bonito se ve. No, eso no. O sea, mira qué famoso está. No, eso no. Quiero que la gente empiece a ver el ser humano de la persona. ¿Quién es Javier? ¿De dónde es Javier? Wow, una pregunta profunda. A ver, soy venezolano, eso es lo primero. Nací en Venezuela, crecí en Venezuela y me mudé a Francia para completar mis estudios. Vengo de una familia lo más clásica y normal posible, pero sí, desde muy pequeñito, siempre lo cuento, eso lo digo en clases, he vivido mi vida en colores. Yo no sé, yo creo que cada uno trae como un don a veces, y yo creo que el mío fue el don de los colores, de la pintura, del arte, porque no recuerdo un momento de mi vida en que yo no haya tenido un pincel o un color en mi mano, ¿ves? Y entonces desde chiquitito siempre pintando, empecé a pintar al óleo cuando tenía 7 años, entonces yo creo que eso explica mucho de lo que vino después en mi carrera. Este, Lumas Kane no estaba previsto para nada. Digamos que mi camino había sido como más clásico, hice mis estudios, luego me fui a Francia a estudiar,
bueno, quizás hablaremos un poquito de cómo me fui a Francia. Y empecé en todo esto por mis niños, ¿ves? Tus niños. Entonces me hicieron retomar como con el amor primero, que era ese amor a los colores, el amor al arte. Y bueno, por ahí empezamos. Francia, Francia, Francia. Ese es el sueño de mucha gente. ¿Qué te dio con irte a Francia o por qué escogiste Francia? A ver, como te dije de pequeñito, siempre me ha gustado mucho el arte. Y tuve la suerte de mi hermano mayor, nos llevamos 6 años de diferencia, él se ganó una beca para ir a estudiar a Francia. Okay. Entonces, cuando yo tenía 9 años, él se fue y siempre crecí como con esa idea de, ok, me puedo ir, tengo un hermano allá, mira qué nice, pero no era como que, ay, voy a hacer lo mismo que hizo mi hermano, porque él además está en informática, computadoras, nada que ver con lo que yo hago, pero sí con esa idea de podemos ir más lejos, ¿sabes? Y Francia era como todas las cosas que siempre me han gustado. La pintura, el arte, la moda, la arquitectura. O sea, como que reunía todo eso que me Todo apasionaba. el Sí, prototipo que tú sí, o sea, buscabas. como que todo lo que me hacía soñar. Y, y cuando me gradué, él me propuso irme con él y me ayudó a hacer mis estudios. Y bueno, me pude ir y instalarme allá. Eso que es importante para que la gente vea que no todo el mundo piensa en ir a Estados Unidos. Porque la Sí, mayoría de latinoamericanos dice, yo quiero ir a Estados Unidos. Solo tuyo desde chiquito era Francia por lo que acabaste de decir, o sea, todo, la sí, es, es- pintura. es verdad porque siempre mis amigos y todo, ay, vámonos para Miami o sí, tienes como presente siempre el ir a Estados Unidos, pero bueno, es verdad que mi personalidad nunca ha sido muy clásica tampoco, no he sido así como que súper Sí, parecido a todos mis amigos, de a eso vamos a llegar, de a eso vamos a llegar. siempre he salido un poquito de lo común y yo creo que es ese lado artístico también y no era Estados Unidos lo que me hacía soñar. Por supuesto me gusta, es un país que me ha abierto las puertas y me ha dado muchas cosas lindas también, pero no, para mí Francia era como el sueño francés en vez del sueño El sueño americano. americano. Qué importante. ¿Tú te acuerdas? Porque Lou McKay, Lou McKay. Yo sé que tú tienes un hijo que No se tiene nada llama... que ver con la electricidad. No. Sí, sí. Es un chiste interno, mi gente, porque en Puerto Rico hay una compañía que se llama Luma. Nadie la quiere. Cuando él va a Puerto Rico, le Sí, tocó yo. ir en elecciones y había muchos carteles que decía Pa' fuera Luma. fuera Luma. Y Y yo, pero, pues, ¿qué pasó, pues? No he llegado, que ya me están votando. para que vean que a veces hay que pensar las cosas cuando uno habla porque Sí, uno no sabe no, quién no, está al lado de uno. rápido me explicaron, rápido. Yeah. Y se volvió como el chiste que siempre cuento de Puerto Rico. Este, Ese nombre, sí, Lumas, ¿qué? Lumas, Luma Cake. aparte de que está bonito, Lumas. Gracias, gracias. Viene de, empecé, como te dije, a hacer los pasteles gracias a mis hijos. Y en esa época, cuando creé Luma, solo tenía dos. Ahora tengo 3 niños. Estaba Lucas, el mayor, y Matías, el segundo. Y entonces, bueno, los pasteles de Lucas y Matías. Y Tiago se quedó por fuera, pero ya resolveremos eso después. Ya en el futuro. Tiago, ya Sí, mismo, ¿ok? Tranquilo, que todo a su tiempo. lo tenemos, Yeah. Lumatí. Oh, ya, mira, ya ves, Tiago. Puede Ya ves, pues ser, sí, vamos a uno ver. nunca sabe en el futuro qué es lo que depara. Claro. ¿Te acuerdas de tu primer pastel? Sí me acuerdo de mi primer pastel, ¿Por me qué te tardé. ríes? No, porque sabes que cuando tú lo haces, tú crees que está bonito y cuando lo ves unos añitos después dices, coño, ¿qué estaba pensando? No, vamos a ver. No voy a enviar ese mensaje a toda esa gente que me ve por ahí que está haciendo pasteles. Todos empezamos por algo. Todos empezamos por algo y obviamente mi primer pastel no tiene nada que ver con los que vemos ahora. Pero El fondant ¿cuánto estaba tiempo es eso? 14 años. La gente también Sí, tiene que entender que hay un proceso. claro, por eso. Por Me eso quiero gusta. decir que todos empezamos por algo. Yo empecé para mis niños y sí estaba bonito, pero lo que pasa es que ahora lo veo con los ojos de hoy. Ya, ¿Ves? correcto. Y en ese entonces, pues me puse con mi esposa, ella lo cocinó, yo lo decoré. Y veo ahora y está el fondant roto, está torcido. Pero bueno, fue lo que empezó todo. Así Empezó empezamos. todo. La Nora te ayudó. Sí, señor. Nora. Nora, es mi esposa. Somos lo que decimos aquí High School Sweethearts. High School Sweetheart. Estábamos enamorados desde el bachillerato. Cuando me fui a Francia,
Ella ya éramos noviecitos y ella vino un poco después. Y siempre hemos como crecido juntos, tanto en lo personal, pero también en lo profesional, porque cuando empezamos esta historia de los pasteles también nos metimos los dos. O sea, desde un principio fueron los dos. Sí, al principio para los niños, ella cocinaba, yo los decoraba. Poquito a poco fue creciendo. Ella es ingeniero en petróleo y yo trabajaba en marketing, así que no tenía nada que ver con los No tienen pasteles. nada que ver. Y, y después dijimos, bueno, aquí como que hay un potencial de business y algo así. Y ella es como más lanzada que yo en cuanto al comercio y esas cosas. Y ella fue la que empezó a proponer a vender los pasteles. Y yo, no, que yo solamente se lo hago a los muchachos y ya. Yo no, no, no. Pero bueno, ella fue como que dio el empujoncito ese. Y ahí empezamos. Y empezamos los dos y creamos la empresa los dos. Y bueno, creciendo en este proyecto juntos. So, por eso es que siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Si te dice, si te escucha, te dice que no, que al lado. O al lado. Sí. Ahí, Atrás ahí, nada, atrás no. ahí discúlpame, no, ahí discúlpame. ¿Qué? Ahorita lo dijiste, tú siempre has caminado en contra de la corriente. Yo no he visto que en Francia o en París haya un tipo de modelo de pastel que tú haces. ¿Estoy en lo correcto o...? Sí. Y de hecho, en nuestro caso jugó como un favor, porque precisamente cuando nace mi hijo, lo primero que se me ocurre es voy a buscarle un pastel. No es que, ay, lo voy a hacer yo, porque nunca lo habíamos hecho. Nunca. Y empezamos a buscar por todos lados y fue imposible. Lo máximo que se conseguía era un cupcake, porque ellos son muy pastelería fina, pastelería francesa, los macarons, que ahora conoce todo el mundo, pero bueno, en esa época francés, las tartalettes. Y nosotros dijimos, pues bueno, vamos a hacerlo nosotros. Ya que no existe, hagámoslo. Y, y precisamente empezamos a ver la reacción de la gente. Y eso, a ver, en el mercado es como un nick gap que había allí y que supimos aprovechar, justamente. Porque como no había tantas personas haciéndolo, pues me ayudó a mí a abrirme campo en Francia. Y del otro lado del charco también me ayudó el hecho de haber nacido en París, porque sabes que es siempre cuando te hablan de París es algo que te hace soñar y que te hace pensar en la pastelería, da como un sello de calidad. Entonces, por aquel lado me ayudó que no había competencia y por este lado me ayudó haber nacido en París. Sí, eso para que vea que una cosa bien importante, de una necesidad nació lo que hoy en día todo el mundo conoce como Luma Cake. Exacto. Que para el que no sepa, que lo dudo que no lo sepan, Javier ha viajado casi todo el mundo. A ver, yo empecé a lo de las clases en el 2018. En el 2018 fue mi primer viaje internacional. El primer país que me invitó fue Dubái. Y cuando yo di la clase en Dubái empezaron a llamarme los otros países. Ese año pude viajar a 10 países y hoy en día ya van 56. 56 países. ¿Qué me puedes decir de tu primera clase, de esa experiencia en Dubái? Porque no fue ni en París. No, y O sea, fue además, en Dubái. sí, a ver, ¿qué te puedo decir? En Dubái, de por sí un país que no había ido, una cultura bien diferente a la nuestra también. Primera clase en inglés, porque yo soy bilingüe en francés. En inglés me va bien, pero en ese momento no me defendía No te tanto. defendía. Y yo, no importa, para allá voy. No hay que tenerle miedo al éxito. Y lo hiciste. Y lo hice y de verdad que fue una experiencia bien bonita. Me recibieron súper, súper bien y sobre todo lo recuerdo con cariño porque fue el inicio de todo. Fue como que ¿Qué diferencia hay de esa primera clase a tus clases de hoy? Porque yo he estado presente en varias clases tuyas. a Es ver, una... el que no haya tenido la oportunidad de agarrar una clase de Javier, se la recomiendo 100%. O sea, es una vibra diferente. Mano, la pasan bien. No es una clase. En realidad no es una yo clase. creo, a ver, yo siempre le digo a los estudiantes, no hay que ser serio para trabajar seriamente. ¿Ves? Tú puedes Muy buen lema. disfrutártelo, puedes hacer tu bailecito, puedes joder un poquito y sin embargo estar trabajando bien, con conciencia, aprendiendo. Y yo creo que eso también se convirtió un poquito en el sello de Lumascape. Y lo que hizo la diferencia es que la gente empezó a vivir una experiencia. No solamente era aprender a hacer el pastel, sino también la experiencia, entre comillas, Lumascape,
Y yo creo que eso pasa cuando tienes la valentía, de, en cierta forma, de guardar tu autenticidad y de llevarla donde vayas. ¿Ves? Va a haber gente que va a adherir a eso y que le va a gustar, y otra gente que no le va a gustar y no importa, porque uno no está hecho para todo el mundo. Como te dije, la primera vez que yo fui a Dubái es una cultura súper diferente. Es una religión diferente, o sea, tienen principios diferentes, pero sin embargo yo actuaba como yo actúo, siempre con el respeto. Por ejemplo, Correcto. sabes que, por ejemplo, cuando estás en Dubái, tú no puedes tocar a las chicas, ni la mano, ni nada de eso. No es como, por ejemplo, cuando estás en Venezuela o en Puerto Rico, en cualquier cosa, que bailas, te saludas, entonces tú te adaptas, pero yo igualito allá ponía mis reggaetones, bailaba solo, pero bueno, entonces siempre con esa energía y esa dinámica que también nos caracteriza a todos los latinos, yo creo, Latino. y eso gustó, ¿ves? Incluso a todas esas, porque tuve la suerte de ir a varios países árabes, a varios países asiáticos, que no tienen nada que ver con nuestra Ok. cultura, y más bien les gustaba, les parecía interesante esa asociación súper rara. Ok, este tío que me está haciendo los pasteles de la princesa y bailándome reggaetón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, yo creo que eso creó un poquito el sello. Hay muchos videos, hay muchos videos. Busquen a Lumas que hay en Instagram. Hay muchos videos y la gente, tú te das de cuenta la cara de las personas. Todo el mundo contento, todo el mundo alegre. Y son cursos largos. Pero con todo y Sí, eso, la gente ahí. yo siempre les digo, si lo bailas te sale más bonito. Sí, lo baila. Oye, ¿y cuál fue el pastel que mi gente de Puerto Rico, que sí sabemos, pero hay otros países que no, el pastel es el bizcocho para nosotros. En otros países son bizcocho es otra cosa, ¿verdad? No, no lo Tiene quiero decir. el bizcocho, el queque, la torta, lo llaman de tantas formas. Pues el pastel, lo voy a llamar como el pastel. So, ¿cuál fue el pastel? ¿Cuál fue el pastel de antes y el después? ¿Cuál fue el que tú dices, después de este, reventó todo? Wow, es como bien difícil determinar uno, Ok. porque sabes que sería así como un golpe de suerte. Vamos a decir, si sale uno y ya eso te hace todo. Yo creo que fue como un proceso que se fue construyendo poco a poco, pero sí que hubo uno, no recuerdo bien exactamente la fecha, yo creo que fue para el 2018, fue un primer pastel que hice del Rey León, que Rey fue León. muy, muy grande, casi de mi tamaño, y era totalmente pintada. Era la escena de cuando están los animalitos que levantan a Simba para mostrarlo, y yo pinté toda esa escena en el pastel. Y ese se volvió bastante viral y trajo muchas satisfacciones a mi carrera. Este, uno, porque me empezaron a ver más. Dos, porque era totalmente pintado y era de verdad lo que de verdad yo quería, Lo sobre que... todo, capitalizar. Y más tarde también, nosotros tenemos la suerte hoy en día de tener nuestra escuela y nuestra pastelería en Francia. Y uno de los clientes con los que trabajamos es Disney. Y el equipo de Disneyland París, el primer pastel que vio mío fue ese. Y fue ese pastel, gracias a ese pastel, que me contactaron. Y eso para nosotros, pues, es algo muy, muy importante que marcó Eso fue también un como plus. sí, que marca como un antes y un después, de Yo cierta pues, forma. ahora que mencionas Disney, pues, como todo, estudiando, ¿verdad? Cuando me meto a tu Instagram a buscar, yo me doy de cuenta que tus comentarios casi el 90% son bien positivos. Pero hay uno que es de Disney, que es de la comunidad. Y ahí hubieron un par de comentarios, pues no sé ni cómo llamarlo, pero para mí son estúpidos porque lo que hiciste estaba muy bonito. Y es algo que pues la gente todavía o no entiende o no quiere entender. ¿Qué tú me puedes, qué tú me puedes decir al respecto de la comunidad y de eso? O sea, porque yo sé, como te conozco, yo sé que tú no te fijas en esos comentarios, pero si te llegan a Sí, afectar, o sea, si te llega, supongo que me estás hablando del pastel de la Pride correcto. de Mickey. Bueno, sí, tenemos la bendición de que la mayoría de la gente que nos sigue eh, nos da mucho amor, nos da mucho apoyo, pero como lo he dicho desde el principio, no puede ser moneda de oro y gustarle a todo el mundo, Correcto. tampoco. Y algo que es súper importante para mí es la autenticidad. Eso te lo dije en cuanto a
tu cultura, en cuanto a lo que te gusta hacer y también en cuanto a lo que tú eres. Yo formo parte de la comunidad LGBT también. Entonces, para mí eso es súper importante, defender esos valores y defender que cada uno tiene derecho a ser como es. Lo más importante en esta vida, y eso también intento inculcárselo a mis hijos, es no hacer daño. Eso hace. No hacer daño a nadie. Y justamente ese 5% o 3% o poco importa el porciento de gente que está ahí escupiendo veneno, los que están mal son ellos, no los otros. Porque ves, también es verdad que, a ver, soy un perfil que choca un poquito, ¿ves? Porque a pesar de que formo parte de la comunidad LGBT, porque soy bisexual, estoy casado con una chica, es decir, que tengo un matrimonio heterosexual, con mis hijos y todo, y eso como que crea un poquito de electricidad en la gente, o sea, como que no entiende. Los cables se cruzan, ¿ves? Pero lo que tiene que entender la gente es que ellos no tienen que entender, Correcto. ¿ves? Cada quien tiene derecho a hacer de su vida lo que Lo quiera, que quiera. siempre y cuando le convenga a esta persona, a su alrededor, y que no le hagan daño a nadie. Entonces yo me he vuelto como muy defensor de esos valores. A veces lo hago mediante la provocación, porque me gusta así como que taca, taca. No te gusta, pues te molesto en lo que no te gusta. Porque hay muchas formas de hacerlo. No, porque Pues, a él no le gusta, si no busquen en Instagram Javier lo saca Javier lo saca. Azócar. Azócar. Azócar, búsquenlo y van a entender. Pero también, bueno, sí, con la provocación, porque eso forma parte de mí, uno de los... A ver, en este pastel que hice para la Pride, sí habían muchos comentarios que tú dices, por favor, o sea, no tienen ni pies ni cabeza, Ujú. que pueden acusarte de, bueno, te voy a decir como que los más feos así, Ujú. pedófilo, o sea, por favor, ¿pedófilo de qué? O sea, porque estoy defendiendo una comunidad y la capacidad que cualquier Que persona no tiene de tiene nada amar, que ver con lo no tiene absolutamente nada que ver. La gente le gusta mucho hacer amalgamas. Y ese simplemente era un pastel de Mickey arcoíris. O sea, que estaba muy bello. que estaba muy Bello, bonito, muy que era un bonito. mensaje de enviar colores. Y por lo menos yo recuerdo cuando mi hijo lo vio, el pequeñito, de 4 años, lo que dijo fue, wow, papá, los colores. Esa es la inocencia, ¿entiendes? Que es Él lo que solamente vio algo lindo, vio colores, vio algo, wow. Todas las cosas negativas son los adultos que venimos a ponerlas después con con otros con otros pensamientos, análisis que no tienen nada que ver. Y bueno, lo que te decía, la provocación también, por ejemplo, hice un pastel de Madonna, Human Nature, donde reprodují su clip. Sí. Y ahí, bueno, ya entiendo que se vayan un poquito más intensos, pero bueno, también lo hago un poquito a propósito. Poco importa que sea con educación o provocación, lo que es importante para mí es la representación. ¿Ves? Porque yo creo que también tememos lo que no conocemos. Exacto. Entre esos comentarios también había mucha gente de, ok, entiendo. Wow, de verdad, Sí, mira, sí, lo y a miré. veces me hacen preguntas y me dicen, no te vayas a ofender o no lo tomes mal, es de verdad que quiero saber. ¿Y qué representa eso? ¿Y cómo es? Y tal. Y yo creo que cuando ponemos rostros sobre cosas como esta, Cosas como decimos, esta. ok, entiendo. No necesariamente es un loco, Eso. no necesariamente le está haciendo un daño a alguien. Ok, es una persona como yo, pero con otros gustos. Y que la gente no sabe también que a veces eso son cosas que te piden. O sea, También. esos son tras bastidores que los cantazos los coges tú. Pero Exacto. Sí, como decimos, Julio, hablen bien o hablen mal, que hablen. que hablen. Así es. Eso no es. Exactamente, no hay mala publicidad. Y eso que dice es gracioso, porque es cierto, el de Mickey fue yo que decidí hacerlo. Porque yo estoy hablando públicamente de mi bisexualidad como desde hace 2 años. Porque durante mucho tiempo mi esposa y yo nos decíamos, ¿será que hablamos de eso o no? Siempre tienes como un poquito de miedo de lo que la gente vaya a decir o lo que vaya a pensar. Pero era importante para mí. Era importante para mí defender los valores a los que yo creo y convertirme en cierta forma en representación de eso. Y también que había mucha gente como malintencionada y que, ay, por favor, sal del closet, papi, que no sé qué. ¿Y quién te dijo que yo estoy en el closet? Eres tú el que crees que estoy en el closet, yo no estoy en ningún lado. Yo estoy fuera, Sí, fuera. el hecho de que no lo grite a los 4 vientos no tiene que ver, porque eso también la gente que tiene que estar metida en la vida de la gente, de las otras personas. Correcto. Entonces después dijimos, vamos a hablar.
Vamos a hablar precisamente para educar, para mostrar, para enseñar a la gente que hay formas de ver la vida diferentes a la de ti. Y siempre digo que muy fácilmente lo que no nos conviene decimos que es bueno o O malo. malo. Y para nada. Simplemente no te conviene a ti porque no eres tú así. Pero eso no quiere decir que esté bueno o malo. ¿Vale? Eso, mano, qué explicación, qué mejor explicación pudiste dar. Porque para mí también es bien importante de que la gente se enfoque en lo que tiene que enfocarse en ellos, en su vida. Porque también hay mucha gente que se enfoca en lo que no tiene que enfocarse. Y por eso cuando tú te metes, por ejemplo, a Tito Verás 23 y lo que tiene es un reguero en la vida de él que no puede... Pero ese es el que está comentando. ¿Me Mm. entiendes? Cambiando el tema así poquito, yo vi un video que el bizcocho que le hiciste a Thalía, Wow. la conociste. Sí, eso también formó un antes y un después y es un poco sorprendente que asociemos los dos temas. O sea, que venga después de lo que acabamos de conversar. A ver, yo Thalía soy súper fanático de ella desde pequeñito. Incluso cuando la conocí, yo mejor no le digo que es desde pequeñito porque dígame si piensa que la estoy llamando vieja. Y yo digo, siempre me has gustado. No, pero yo tenía póster de Thalía y todo en mi cuarto y como el sueño, o sea, era de verdad. Y también era en mi adolescencia. Yo en mi adolescencia precisamente pasé por algunos momentos difíciles por ser un niño diferente, por ser un poco delicado, por gustarme la pintura y bueno, sabes lo que puede pasar en el colegio cuando eres así. Entonces, ella se convirtió en una especie de refugio para mí en esa época. De por sí me encantaba porque me encantaba la mujer, pero me encantaba el artista, me encantaban las cosas que ella decía y escuchar su música y era como Talía, Talía, Talía y bueno, eso te hace pensar en otra cosa. Y después fui creciendo y ya ese sueño como que no que desapareció, siempre me ha gustado, pero se fue con ese adolescente, con ese niño. ¿Lo viste lejos? Sí, al principio, en ese momento imposible. Okay. Y, perdón, y ya después como que me enfoqué en otra cosa. Ese momento desapareció, o sea, ya después tuve mi vida de adulto normal, no tuve ningún problema, nunca volvió a ser un problema para mí eso. Entonces quedé como el contacto de, ay, me encanta lo que hace, y mira qué bella, y mira lo que salió, y wow, qué increíble y tal. Y bueno, pero ya no tenía como esa Ilusión ilusión de... de la voy a ver. Y hace como 2 años, precisamente, empiezo yo a crear todos estos pasteles de artistas famosos y de interpretarlos. No solamente de hacer el pastel, sino como crear todo un concepto. Entonces, por ejemplo, cuando hice el de la bichota, hice la escenografía que de hizo ella Karol con G. Shakira, de Karol G, con el fuego y me tiré para el piso. O sea, y cuando salió Miley Que, Cyrus, anyway, ese video que te sí, quedó... de verdad, no, yo estoy súper contento. La gente también así como el lector, ¿qué está haciendo este? Pasteles, todo, arte, expresar de diferentes formas. Hice el de Miley Cyrus, entonces recreé el video de Flowers y gracias a esos videos ella me vio y su equipo me vio y me contactaron. Y todas las veces en la vida como que las cosas se cuadran para que se den. Ok, Y yo estaba, ciérrame eso y... de- ¿Fuiste ese tipo de persona que cuando te contactaron lo creías o nada, están jodiendo? no están jodiendo. Sí. Sí, Porque sí, te sí. pregunto, porque es No, curioso que la no. gente sepa que tú soñabas con eso, Sí, sí, no, yo creía que me estaban jodiendo pero y casi que hasta el último momento, es que como que tú no te lo crees. O sea, quizás alguno de ustedes dice Talía, no me gusta Talía, no me importa. No, pero no hay que verlo como Talía, sino como la persona que tu ídolo, vamos a ya, decir. ya. Poco importa el que sea, o sea, es como un sueño y tú lo ves como imposible. Entonces, yo estaba casualmente en Miami para un evento pastelero que se llamaba Soflo en esa época y ya estaba como que para irme. Y nos contacta alguien y nos dice que es del equipo de Thalía y que les gustaría que haga un pastel para Thalía. Y yo me miro con mi esposo y yo, ¿quién nos quiere joder aquí por Instagram? Porque ¿sabes? Además uno recibe tantas cosas, pero nosotros no, bueno, vamos a ir hasta el fondo, pues vamos a averiguar. Llamamos al chico, sí, tal, nos comienza a explicar y le decimos, bueno, casualmente estamos en Miami. Y nos dice, wow, cae perfecto, porque te necesitaríamos para la semana que viene.
No, primero él me dice, queremos que hagas una producción como esa que has hecho para ella. Y yo, Oh, bueno, mira, yo lo quiero como hacer, la de Karol G, como Miley esa Cyrus. Miley Cyrus. Y yo, me encantaría, pero estoy en Miami y eso yo lo hago en Europa, donde estaba mi equipo, de las grabaciones y todo. Y dice, estás en Miami y tal. Ah, bueno, perfecto, porque para la semana que viene te necesitaríamos. Y ya yo me iba el otro día. Y yo, miro a mi Prendió esposa, esa chispa y cancela todo. sí, 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 yo, no vamos a cambiar el pasaje. Vamos a cambiar el pasaje, cambiamos y nos arriesgamos. Y yo, arriesgarte, Porque todavía no estaba aparte, seguro. no, ajá, yo no sabía. Y yo, bueno, aparte de perder los $400 que cambió, que costaba, cambiaba el pasaje, y yo, bueno, y bueno, empezamos a hablar y averiguando al chico, ¿no? Y vamos a ver si es verdad lo que dice, nos metimos y casualmente en ese momento tenía una historia de, no con Thalía, pero exactamente en el mismo sitio donde estaba ¿Dónde Thalía. estaba Dalia? Entonces nos pusimos a ver como que Thalía y él y logramos crear los vínculos. En ese momento ella estaba dando una conferencia en una universidad y él estaba en esa universidad y así ves. Entonces dijimos, ok, es verdad. Bueno, vamos a quedarnos. Y después hablando con él, nos pidió que nos explicó que le iban a dar un premio como Mujer del Año en los Billboards. Entonces nos dijo, los premios Billboard serán la semana próxima, quisiéramos que hagas un pastel para ella por esa ocasión. Y también está lanzando un nuevo disco para que hagas un pastel para su club de fan, para el lanzamiento del disco. Y ahí ya sí empezamos a creer más toda la cosa. Pero tú sabes que yo soy muy positivo y como que de verdad visualizo las cosas, pero siempre como que intentas medio protegerte también. De yo, bueno, a lo mejor hago todo esto, pero quizás no la vea. Pero no importa, igual lo estoy haciendo para ella. ¿Ves? Entonces así como que tú... Pero a veces tenemos ese reflejo de hacer eso como para autoprotegernos. Bueno, si no pasa, ok, yo sabía. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, bueno, organizamos lo del club de fan, hicimos, fuimos al club de fan, super nice, nos fue súper bonito y todo, ok. Y después llega el Billboard. Entonces ahí nos dicen, vas a ir para su hotel, le vas a llevar el pastel al hotel. Y yo, bueno, perfecto. Después nos llaman, no, no vas a ir al hotel, vas a ir directamente a los premios. Y te invitamos a los premios, entonces yo, bueno, pues mejor todavía. Así veo todo el Hay más espectáculo. exposición para mí. Sí, tuve la oportunidad de estar en la parte VIP de los Billboard y todo. Entonces, bueno, llegamos y me dicen, me envían la pinté a ella, y me llevan a su camerino y dejo el pastel allí. Y ahí me dicen, bueno, te vas a recibir al final del show. Y yo, ay, no me va a recibir. Porque yo digo, ¿cómo me va a recibir después de todo el show? Esa mujer va a estar cansada. No va a Y tener ánimos de sí, está hablar. Nora y yo le digo, ¿sabes? No me importa. O sea, ella recibió mi pastel, vimos todo el show, la estamos pasando genial, esta oportunidad es muy linda, ¿qué tal? Y termina el show y me llaman y me dicen, vente corriendo para acá, para su camerino, y ahí me recibió. Y de verdad que yo sabía que iba a ser como muy impresionante para mí, pero no sabía qué tanto iba a reaccionar, porque yo soy alguien que, no voy a decir controlador con las cosas, pero sí conmigo mismo. Es decir, yo soy alguien que controla muy bien sus emociones. De verdad, para mí, para desestabilizarme, tiene que pasar mucho. Y bueno, me recibe y al principio, hola, ¿qué tal? Mira, qué lindo tu pastel, ponte por aquí, todos seriecitos, ¿sabes? Los dos, y yo, bueno, dale, me pongo acá. Hasta que se me aguó el guarapo, como dicen en Venezuela. Hasta que ya. Sí, hasta que ya yo, Salió aquel niño. exactamente, salió aquel niño y eso fue lo que pasó en ese momento. Por eso es que yo me pongo a llorar y yo le digo, no imaginas lo importante que tú has sido en mi vida. Entonces ahí ella, modo mamá, se quita la cartera, pone la cartera y me abraza y me empieza a Sí. hablar al oído y me dice, de verdad, mi amor, ¿qué pasó? Y yo, no, no, tú has marcado mi vida, gracias por lo que has influenciado en ella. No te imaginas cuántas veces yo le rogué a Dios conocerte y para mí eso se volvió, le dije a Diosito, ¿cuánto le rogué yo a Diosito conocerte? Y me dice, ¿ah, viste? Que no es Diosito, es Diosote. Y entonces no, me trató súper, súper lindo. Y bueno, fue como un sueño realizado y un sueño que se realizó gracias a mi talento, a mi trabajo. Entonces fue como súper lindo. Y ese momento que viví también como que despertó todo aquello que yo había vivido, todas las discusiones que había tenido y que me motivó también a
a hablar de quién soy, hablar de todos estos temas, de la comunidad, etcétera. So, ese fue el empujoncito. Ese fue uno de los empujones, sí señor, Qué que me grande. decidió. Entonces, casualmente hoy en la clase que estábamos teniendo, también hablé con todos los estudiantes y decirle que no imaginamos a qué punto podemos tener influencia hacia la gente. No necesariamente tienes que ser famoso o conocer mucho. Todos podemos tener una influencia y ni te das cuenta de eso. O sea, que yo sé que ella, bueno, que es una artista muy conocida, te puedes esperar que sea así, pero cuando terminó el momento, yo escuché mismo que le dijo al manager, al que me El que te pero ¿por qué no contactó. me contaste? Que era tan fanático, ¿por qué no me dijiste? O sea, ni ella misma se esperaba ¿Qué esa fue influencia. Y eso también me ha pasado a mí. Desde que tomo la palabra sobre estas cosas, muchas personas me han dicho gracias, de verdad me has enseñado que sí se puede, que puedo ser diferente, que puedo ser yo y al mismo tiempo que todo salga bien. Gracias por ser quien eres. Y cuando te dicen eso, tú dices, wow, al menos algo positivo estoy aportando. Esa era mi siguiente pregunta, porque yo he estado presente. Yo lo he vivido. So, ¿tú crees que es lo mismo que tú sentiste cuando la viste, es lo mismo que sienten cuando te ven contigo? Porque no ha sido una sola persona, ha sido, yo por lo menos he visto, si no me equivoco, son 5 contados, pues yo sí los cuento. Y le digo, Yaní, ¿viste esto y esto y esto? Y A ver, no voy a decir que o sea, no en el no, tamaño... no la pretensión, pero sí, Exacto. sí en el mismo sentimiento, yo creo, de poder tocar positivamente la vida de alguna persona. Ya ya aportaste un granito de arena, ¿ves? Esta mañana tuve una vez más una experiencia muy bonita con uno de los estudiantes que me trae un detalle, un regalo. Me trajo un speaker, porque todas mis saben que me gusta mucho la música, bailar, lo que le decía el reggaetón. Y me dice, yo sé que tú sientes la música, pues así vas a poder seguir sintiendo y creando. Y me dice, mi vida tuvo un antes y un después de ti. Cuando yo tomé la clase contigo, cambió mi vida. Y yo, wow, o sea, que te digan eso desde la mañana, tú quedas así como que, ¿quién soy yo para cambiar tu vida? Sí, sí. Pero es muy bonito. Y entonces creo que no debemos subestimar la capacidad que tenemos sobre las otras personas en lo positivo. Y si tenemos eso en lo positivo, pues también en lo negativo. También cuidar las cosas que decimos y los mensajes que enviamos, porque así como podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho mal también. Eso es así. Que ya tu sueño se cumplió con Thalía. ¿Quién es el próximo? ¿O Madonna. quién te gustaría? ¿Madonna? Sí, desde pequeñito. Uno nunca sabe, Javier. Uno Ahora mismo nunca estas sabe. cámaras, A mí me gusta un montón de gente. estas cámaras llega, gracias a Dios, ¿verdad? Le estamos dando que la grasa está llegando Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, y en Puerto Rico. Está llegando Así bastante que mi lejos. gente, a seguir apoyando, ¿eh? Uno nunca sabe Ajá. lo que pasa en estas cámaras y aquí más adelante se... A ver, como te dije, siempre tuve ese sueño como las dos figuras que siempre me acompañaron. Fue Thalía y Madonna. Por su música, Madonna más que evidente por su irreverencia, por querer cambiar lo establecido, vamos a decirlo así. Caminar contra la corriente. Exacto. Y también su valor artístico que es Inigualable. indiscutible. Sí. Entonces sí, me encantaría, se va a dar, no lo sé, quién sabe. Vi uno pero también de Bad Bunny. Sí. Ese te quedó bonito. Vamos a ver si me llevan ¿Qué para allá a ver a pasa, Bad Bunny, ya no hay Benito? entrada. ¿Qué pasa, Benito? No, tampoco. Me han dicho que está difícil. postéalo. Me han dicho No, que está imagínate. difícil. Entrarle a Benito Sí. está bien difícil. Ya está. Así que, bueno, Tony. chico, Así que, Tony. envíale Este video. hice, Envíale este clip. Es más, Javier, esa es tu cámara. Bueno, sin mucha pretensión, si un like ya cambiaría muchas cosas. Ahí tiene, Benito. No, Ya. con mucha admiración en todos los aspectos como persona y como profesional. Sí. Se sabe todo tú sí dices, desde el primero hasta el último. Ya para ir concluyendo, ¿verdad?
que, mano, me has dejado impresionado porque, como le dije a Yanni, no creo que él quiera hacerlo. So, ya esto para mí es... No, Te di chico. las gracias y todo eso. Si tú ves a... Hay mucha gente que está empezando un negocio. No importa que sea de pastel, no importa que sea de lo que sea. O sea, tú sabes que tú batallaste y se te hizo difícil. O se te hace todavía difícil porque hay Es que estar una batalla constante. constante. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están ahora mismo? A ver, yo le diría que escuchen esa vocecita interior que no todos los otros escuchan. No hablamos y no voy a entrar necesariamente en el detalle de mi carrera antes de los pasteles, pero yo trabajaba en marketing, tenía una carrera muy establecida en un grupo muy importante a nivel mundial, tenía un equipo grande, todas las checkbox de lo que era perfecto. Y me encantó ese trabajo, no voy a decir que no me gustó, pero entonces cuando yo decidí, cuando digo voy a hacer pasteles, voy a renunciar, voy a pasar a esto, el primero fue la gente de tu alrededor, tu familia, que dice, ¿estás loco? O sea, ¿cómo se te ocurre? O tus amigos, ¿de verdad? Ah, ya, vas a renunciar para hacer pasteles. Ah. Entonces, si tú te pones a escuchar todo el ruido exterior, te vas a dejar de escuchar a ti mismo. Y cuando te dejas de escuchar a ti mismo, es ahí que las cosas fallan. Entonces, tú sabes lo que quieres, concéntrate, no es fácil, cree en ti y a echarle un camión de eso mismo. Porque es una montaña rusa, pero es una montaña rusa donde vas feliz porque estás en tu proyecto, estás en lo que amas y lo haces. Para que vean, para que vean. Javier, ¿qué es lo próximo? ¿Para dónde vamos después? Bueno, de aquí vamos para Denver. Después vamos o si me pongo a citar a todos los países, pero vamos para varias partes. A ver, parte tiene Sí, vamos bastantes a proyectos. Miami, vamos a Orlando. Les invito a que miren mi página de Instagram. Allí yo posteo todas las informaciones de todos los países. Voy a Venezuela, que no se me olvide nombrar a mi gente. Aunque mi gente es el mundo. Se ha convertido en el mundo El porque mundo. en todas partes me han recibido muy bien. En tu país, ni hablar. Es uno de mis sitios favoritos y tú lo sabes. Y bueno, muy agradecido y gracias por el apoyo que me dan. Bueno, mi gente, para que vean, aquí te doy las gracias ante las cámaras y como siempre te he dicho, te admiro. Al principio, sabes que cuando te conocí era como, ¿quién será este? ¿Quién es este ¿Quién es hombre? este? Pero ¿Qué se ya, cree? pero yo puedo dar fe, yo puedo dar, eres un gran ser humano y he visto esas transformaciones de esas personas, como el de por la mañana, fue a frente mío y mano, no, te doy las gracias, 1 millón de gracias por aceptar esta invitación y de aquí para adelante a ver cuándo venimos otra vez con Claro Nora que para sí. traer a Nora. Aquí seguimos. Gracias a ti, no, de verdad. Gracias por recibirme. Gracias por, por tu amistad, por el vínculo que hemos creado más allá de lo profesional. Y aquí cada vez que me invites. Ya está. Bueno, mi gente, para que vean, esta es la grasa. Llévatelo, Julio.